y el título de este audio es El principio de la carrera y la novia. El principio de la carrera y la novia. Y de verdad, este audio, este principio que vamos a estudiar en esta lección es un principio muy importante porque es una enseñanza que cambió mi vida, cambió el curso de mi vida. Es una enseñanza que cambió la forma en la cual veo al Señor Jesús y puedo conocerlo y cómo veo mi caminar con Él. Y la necesidad de seguir creciendo, entender este principio que estamos en una carrera, también entender la necesidad de ser la novia de Jesús y que hay un supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es un principio tan importante y espero que sea una bendición para tu vida este audio y también ciertamente una palabra que te va a confrontar para ver dónde estás en tu relación con el Señor Jesús, cómo está tu relación con el Señor Jesús. Y como siempre estamos haciendo en estos audios, quiero animarte a agarrar el manual de estudio. Vas a encontrar algunos espacios en blanco a través de esta lección en el manual. Y quiero animarte a seguir el audio, a escuchar el audio y llenar los espacios en blanco que vas a tener en tu manual. Entonces voy a leer algunas cosas del manual, vamos a ver algunos versículos, vamos a estudiar algunos pasajes, pero ese es un principio muy importante para entender. Quiero empezar leyendo lo que tienes ahí en tu manual. Es importante que usted entienda que hay más que solo su salvación inicial. Y hay mucho más que el Señor quiere hacer en su vida después de recibirle como su Salvador. Jesús no solo quiere ser su Salvador, sino que quiere ser su Señor. Eso significa dueño absoluto. Y también quiere ser su marido. Jesús no solo quiere ser su Salvador, sino quiere ser su Señor y su marido. Y eso es lo que tenemos que entender, que hay niveles de crecimiento en nuestra relación con el Señor Jesús. Podemos conocerle como Salvador, pero queremos conocerle en otras maneras. Queremos conocerle como Señor y queremos conocerle como marido. Hablando de una revelación espiritual de llegar a ser la novia de Jesús. Muchas personas pueden pensar que simplemente estamos perdidos, ¿no? Y necesitamos ser encontrados. Y yo doy gracias a Dios que Jesús me encontró. Nunca quiero olvidar de dónde el Señor me sacó. Nunca quiero olvidar de dónde el Señor me rescató. Gracias a Dios, cuando yo estaba perdido, como lo que sucede con cada uno de nosotros, Él me amó y me encontró. Y Él nos amó, como dice la palabra de Dios, Él nos amó cuando éramos pecadores, lo que dice la palabra. Jesús nos amó primero, murió por nosotros y resucitó. Entonces, recibirle como nuestro Salvador, recibir esta primera parte de nuestra salvación que voy a mencionar en un momento, recibirle como nuestro Salvador es un regalo gratis de Dios, si puedes considerarlo. No hay nada que nosotros tenemos que hacer para recibirle, solo abrir nuestro corazón, orar, invitarle a entrar en nuestro corazón, a depender de Él, depositar nuestra fe en Él, creer en nuestro corazón que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por nosotros, por nuestros pecados, Él es nuestro sacrificio perfecto y resucitó. Y la palabra nos enseña que es por gracia que somos salvos, no por obras, porque es don de Dios. Entonces, cuando recibimos al Señor Jesús, cuando somos salvos, cuando empezamos este camino de fe, lo que quiero decirles es que entramos en una carrera, ¿no? Entramos en una carrera. Lo que hacemos después de entrar en la carrera depende de nosotros. Y podría darles un ejemplo de este principio de la carrera. Si puedes imaginar, tal vez tienes una entrada para Disney World, para ir a Florida de vacaciones con la familia, y vas a ir al parque de diversión, vas a ir a Disney, y tienes la entrada para entrar, y tienes la entrada pagada, y entras en el parque, y es un parque grande, hay muchas otras cosas que tú puedes hacer, pero ya tienes tu entrada. Pero si puedes imaginar quedándote ahí en la puerta, quedándote ahí en la entrada, estás dentro del parque, estás dentro de Disney, ¿no? Entonces, pero te quedas ahí en la puerta
y no estás disfrutando el resto del parque. Escuchas todas las personas riendo, disfrutando el parque, disfrutando este parque de diversión, pero tú te quedas ahí en la puerta y la entrada y no estás disfrutando todas las otras cosas que Jesús tiene para tu vida, ¿no? Entonces es exactamente lo que sucede. Este ejemplo con Disney, quedándonos en la entrada, no disfrutando todo el resto de las cosas. Es ¿cómo podemos entender este principio? Nuestra salvación, y déjame mencionar, recibirle a Jesús como nuestro Salvador, hablando de la justificación, como he mencionado, es un regalo de Dios. Y después de ser justificados, la justificación es la primera parte de nuestra salvación. Vamos a tocar este tema un poco más en otro audio, cuando hablamos sobre la salvación eterna, porque es un principio muy importante que tenemos que hablar, la salvación eterna. Pero vamos a hablar más sobre la salvación de 3 partes. Pero después de ser justificados, entramos en una carrera y empezamos el proceso de ser santificados. Entramos en una carrera y empezamos el proceso de ser santificados. Entonces, tener nuestra justificación, tener nuestro acceso al cielo, es como tener nuestra entrada en el parque. Y si nos quedamos solo en la entrada, en la puerta, no vamos a poder disfrutar todas las otras cosas que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces, necesitamos entender este principio, que hay algo más que solo nuestra justificación y nuestra salvación inicial. Hay algo más que solo recibirle a Jesús en tu corazón. Y este mensaje, este principio, les digo, ha cambiado mi vida, porque no sé cómo ha sido tu experiencia, pero yo por años, siendo cristiano, tratando de caminar con el Señor, yo estaba tratando de, simplemente ser un buen cristiano y caminar con Él, pero yo no entendí que había algo más. Y la idea que hay algo más, que estamos en una carrera, que hay recompensas y hay coronas para ganar, eso cambió mi vida por completo. Quiero llevarles un pasaje, vas a tener este pasaje en tu manual también, pero en Hechos capítulo 1, versículos 9 a 11, si podemos leer este pasaje, en Hechos de los Apóstoles 1, 9 a 11, la Reina Valera dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. No, entonces, hablando de este proceso de santificación, en este momento es interesante, tenían sus ojos puestos ¿dónde? En el cielo, ¿no? Entonces, mirándole a Jesús, ¿no? Pero como muchos cristianos hoy en día podemos simplemente tener nuestros ojos puestos en el cielo, estamos anhelando, esperando cuándo va a regresar el Señor Jesús, en vez de ver lo que Él está tratando de hacer en medio de nosotros. Podemos simplemente mirar hacia arriba y esperar la venida del Señor Jesús, pero quiero decirte, no es solo esperar. Jesús quiere hacer una obra en tu vida hoy. Él quiere hacer una obra constante en tu vida y está hablando de este proceso de santificación. Como dice, de la misma manera que Jesús ha ido, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. No, entonces, lo que podemos entender de este pasaje es que, en primer lugar, Jesús va a ser visto en un pueblo. Jesús va a ser visto en un pueblo. Sabemos que Él va a regresar y todo ojo lo verá. Pero en primer lugar, Jesús será visto en nosotros, en un pueblo. Y queremos ser un pueblo que tenga el deseo de tener la imagen y semejanza de Jesús en su vida. Que la luz de Jesús puede estar brillando a través de nosotros. Entonces, este proceso de santificación, una vez que ya tenemos nuestra salvación, una vez que ya tenemos nuestra entrada al cielo, empezamos este proceso de santificación. Empezamos una carrera. No sé si tú sabías que estás en una carrera. Todo cristiano está en una carrera.
Y una vez que recibimos al Señor Jesús, entramos en la carrera. Tal vez no sabías, pero ahora vas a saber. Y si te has quedado ahí en la entrada, si te has quedado ahí en el comienzo, en la puerta de entrada, ahora vas a entender que estás en una carrera y hay un premio, hay un supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús de llegar a ser la novia de Jesús. Entonces hay toda una carrera que tenemos en lo cual estamos, ¿no? Entonces, pero es parte de esta carrera, ese proceso de santificación, siendo cambiados, llenándonos con más de Jesús. Mira lo que dice en ese otro pasaje, en Gálatas 2:20. En Gálatas 2:20, la palabra de Dios dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el testimonio que queremos decir en nuestras vidas. Queremos poder decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estamos diciendo que estoy muriendo a mí mismo, estoy muriendo a mis deseos carnales, hay menos de mi naturaleza carnal y hay más de la naturaleza divina de Jesús. Hermanos, ese proceso en el cual estamos, necesitamos la palabra de Dios cada día, necesitamos la presencia de Dios, pero estamos siendo transformados y estamos siendo cambiados para que tengamos más de la imagen y carácter de Jesús en nuestras vidas, no nuestra naturaleza carnal. Queremos ser más como Él. Entonces, una vez que tenemos a Jesús en nuestro corazón, nuestro propósito es ser hechos conformes a su imagen y semejanza. Ese es el propósito. Una vez que ya tenemos nuestra salvación inicial, una vez que ya somos salvos, el propósito para nuestras vidas es ser hechos conformes a su imagen y semejanza. Jesús quiere reconciliarse con todo el mundo. Y hay muchos que no lo conocen todavía como Señor y Salvador. Pero una vez que lo tenemos en nuestra vida como Salvador, entramos en una carrera y estamos en este proceso de ser hechos conformes a su imagen, no nuestra imagen, no nuestra naturaleza carnal, la naturaleza divina del Señor Jesús. Y vamos a leer un pasaje ahora que está en el manual, en Filipenses 3:12-14. Quiero leer este pasaje que está en el manual. Filipenses 3:12-14. Y quiero decirles lo que nos muestra este pasaje. En Filipenses 3:12-14 nos muestra que nosotros tenemos un supremo llamamiento. Nosotros tenemos un supremo llamamiento. Hay algo más que solo nuestra salvación inicial. Hay algo más que solo ir al cielo, tener nuestra entrada al cielo. Hay una meta, hay un objetivo. Y mira lo que dice aquí en este pasaje, lo que el apóstol Pablo está escribiendo en Filipenses 3:12-14. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, escuche eso, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tú no me vas a decir que el apóstol Pablo no era salvo en este momento. Entonces, tiene que estar hablando de algo más. Tiene que estar hablando de la carrera. Tiene que estar hablando de otro premio, de otro objetivo, de otra meta que tenemos en nuestras vidas, que es más allá de tener nuestra entrada al cielo. Vamos a hablar en otro audio sobre la salvación eterna y la seguridad que tenemos en nuestra salvación. Y vamos a entender qué es lo que estamos perdiendo cuando decidimos retroceder en nuestro caminar. Pero este pasaje nos muestra que tenemos un supremo llamamiento. Entonces, el objetivo que tenemos no es solo ir al cielo. Nuestra salvación inicial es la puerta de entrada. Hay un supremo llamamiento, como dice este pasaje en Filipenses. Hay un supremo llamamiento, hay una meta, y la meta es llegar a ser la novia de Jesús. Es llegar a ser la novia de Jesús. No simplemente queremos tratar de ser la novia, sino que queremos preparar a la novia
a través de esta enseñanza de la palabra de Dios. Y cuando hablamos que estamos en una carrera, estamos tratando de alcanzar una meta, un objetivo. Hay que entender que el enemigo que tenemos, si tenemos un enemigo, el enemigo siempre está tratando de detenernos en el camino. Siempre está tratando de detenernos en el camino. Pero una vez que usted recibió al Señor en su corazón como Salvador, quiero decirte que el enemigo no puede y no podía hacer nada para afectar su salvación. Pero sí, el enemigo puede hacer muchas cosas para afectar su nivel de intimidad con el Señor Jesús. También puede prevenir que su vida esté afectando a otras personas. Entonces, aunque el enemigo no puede hacer algo para afectar tu salvación o la seguridad de tu justificación, cuando hablamos de este principio tenemos que entender una salvación tan grande de tres partes, ¿no? Pero el enemigo no puede hacer algo para afectar tu justificación, pero sí puede hacer muchas cosas para afectar este nivel de intimidad que tú tienes con el Señor Jesús, y puede prevenir que tu vida esté afectando a otras personas. Entonces, como estamos viendo en estos pasajes, hay una meta, hay un objetivo, y tenemos que hablar de este principio. Cuando recibimos a Jesús, ¿sabes lo que sucede? Empezamos a correr en una carrera. Cuando recibimos a Jesús, empezamos a correr en una carrera. No sé si tú sabías, yo no sabía por muchos años de mi vida, pero ahora vas a saber. Vas a saber que estás en una carrera y vas a tener que tomar una decisión: a correr con Jesús o simplemente buscar comodidad en tu vida cristiana y buscar otras cosas. Pero muchos cristianos, les digo, no tienen una revelación de recompensas y coronas en las Escrituras. Entonces, hay recompensas, hay coronas que podemos ganar en las Escrituras, hay este premio y supremo llamamiento de Dios de ser la novia de Jesús. Pero estamos en una carrera, empezamos a correr en una carrera. En 1 Corintios 9:24, este pasaje también está en tu manual, déjeme leerte este pasaje. Pero en 1 Corintios 9:24, hablando de la carrera, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. Tal vez quieres subrayar eso en tu Biblia o en tu manual. Y dice, pero uno solo se lleva el premio. No estamos hablando ahora de una sola persona que va a ganar este premio de ser la novia de Jesús. Estamos hablando de una compañía de hombres y mujeres que van a terminar la carrera, que van a alcanzar el premio, que van a recibir este premio de ser la novia de Jesús. Entonces, como dice aquí, todos a la verdad corren. Y lo que significa es, si queremos ser limpiados y purificados, tenemos que correr a la verdad. Tenemos que correr a la verdad. Y la verdad absoluta es la palabra de Dios. Eso no está en tu manual, pero si quieres tomar nota, en Juan 17:17, la palabra de Dios dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Pero hermanos, tenemos que correr a la verdad. Me encanta esta palabra aquí en este versículo 1 Corintios 9:24, donde dice: corred de tal manera que lo obtengáis. En este versículo, la palabra obtengáis significa, vas a tener un espacio ahí en tu manual donde puedes escribir. Toma nota de la definición de esta palabra obtengáis, porque eso nos enseña qué tenemos que hacer. La palabra obtengáis significa tomar con entusiasmo, significa poseer, significa alcanzar, significa encontrar, y eso me hace pensar en la perla de gran precio que podemos encontrar. También significa tomar por la fuerza, vencer. También significa hacer propio o apoderarse de. Entonces hay un premio, hay un objetivo. Y cuando dice corred de tal manera que lo obtengáis, tenemos que tomar con entusiasmo, tenemos que poseer este premio, esta provisión. Tenemos que alcanzar la meta, tenemos que encontrar la perla de gran precio. Muchas veces, como dice, tomar por la fuerza, porque no viene de una manera fácil. Vamos a tener que luchar. Vamos a tener que pelear. Y yo creo que, como estaba diciendo, hay un enemigo que quiere detenerte. Hay un enemigo que quiere
que retrocedes, que salgas del camino del Señor. Hay un enemigo que quiere convencerte que no hay algo más. Hay un enemigo que quiere tratar de convencerte que no estás en una carrera, que no tienes que ser tan fanático, no tienes que buscar más intimidad con el Señor Jesús, pero es una mentira. Estamos en una carrera y lo que hacemos en nuestra justificación, recibimos al Señor Jesús, es don y regalo de Dios, pero lo que sucede en esta segunda parte de nuestra salvación, en la santificación, depende de nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a correr hacia su presencia, no escaparnos de su presencia, no escaparnos de su presencia. Siempre debemos estar corriendo hacia la verdad. Hermanos, la verdad es la palabra de Dios y siempre debemos estar leyendo nuestras Biblias cada día, buscando estudiar la palabra de Dios cada día. Pero nunca debemos escaparnos de su presencia. Siempre debemos aprender a correr hacia su presencia. Déjame leerte algunos pasajes que están aquí también en el manual. En Romanos 8:29, escuche lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No tenemos que tener miedo de la palabra aquí, predestinó, y no estamos hablando en este sentido de que Dios ha decidido antes quién va a ser salvo, quién no va a ser salvo, porque tenemos libre albedrío para recibir nuestra salvación. Tenemos libre albedrío para decidir correr en esta carrera o no, y tú tienes que decidir correr en esta carrera o no. Entonces, lo que está diciendo es que los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hemos sido predestinados para caminar con la imagen de Jesús en nuestras vidas, pero lo que hacemos en la carrera, después de ser salvos, y por eso es tan importante este mensaje, y les digo, por eso cambió mi vida, porque por años en mi vida cristiana yo estaba en la carrera, pero estaba ahí en el comienzo, no estaba corriendo. Porque de verdad, yo no entendía el propósito. Si ya tengo mi salvación, bueno, ¿qué más necesito? Entonces, hay premios, hay este supremo llamamiento de ser la novia de Jesús, ¿no? Entonces, mira lo que dice también en Hechos capítulo 6, versículo 1. En Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Entonces tenemos que correr hacia la perfección, hasta llenarnos completamente del Señor Jesús. Estamos en una carrera y tenemos que seguir avanzando. En Mateo 5:48, la palabra de Dios dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la palabra perfecto aquí significa ser completo. La palabra perfecto significa ser completo. Está hablando de tener cada recámara en nuestro corazón llena de la imagen de Jesús. Está hablando de tener cada área en nuestra vida llena del Señor Jesús. Y hermanos, no podemos descansar hasta que Jesús llene cada área de nuestra vida con su imagen. Pero dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la palabra perfecto significa completo. Él quiere llenarnos completamente. Como estas tinajas en la boda de Caná en Juan 2. Él quiere llenarnos hasta arriba con su presencia y con su palabra. Pero no podemos descansar. No podemos tomar un descanso de nuestra relación con el Señor Jesús. No podemos dejar de leer ni estudiar nuestras Biblias. No podemos descansar hasta que Jesús llene cada área de nuestra vida con su imagen. En Salmos 17:15. En Salmos 17, versículo 15, la palabra de Dios dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Entonces vemos que no podemos estar satisfechos hasta que tengamos toda la imagen de Jesús en nuestras vidas. Y no hay nadie que puede decir que ya es perfecto, que ya tiene toda la imagen de Jesús en cada área de su vida. Estamos en una carrera, estamos en un proceso de ser santificados y tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo. Déjame leerte hablando de la carrera, mira lo que dice también en Eclesiastés 9:11.
En Eclesiastés 9:11, la palabra de Dios dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y hermanos, el proceso de conocer a Jesús íntimamente es un maratón. No es solo una carrera de 100 metros. Nuestra fuerza para el camino viene de la palabra de Dios. La fuerza que tenemos en el camino viene de la palabra de Dios. Pero el proceso de conocerle a Jesús íntimamente es un maratón, es un proceso. Y tenemos que hacer un sacrificio cada día. En Hebreos 12:1, la palabra de Dios dice, es un pasaje muy importante cuando hablamos sobre la carrera. En Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo que estaba diciéndoles antes, podemos buscar muchas cosas en una iglesia en nuestra relación con el Señor Jesús. Y hay muchos cristianos, les digo, en vez de estar corriendo, simplemente están buscando comodidad. Y el Señor Jesús tiene una manera para sacarnos de nuestra zona de confort, para sacarnos de nuestra zona de comodidad. No sé cuántas veces en mi vida Él me ha sacado de mi zona de comodidad para hacer cosas que yo pensaba que no podía hacer y que no podía hacer en mis fuerzas. Y salir de mi zona de comodidad me obligó a depender de Él. Entonces, hermanos, no buscamos comodidad en la iglesia. Buscamos ser verdaderos discípulos del Señor Jesús. Buscamos cumplir la gran comisión. Y muchas veces les digo, eso no vemos comodidad. Entonces, el problema con muchos cristianos, en vez de estar corriendo en esta carrera, en vez de estar avanzando, en vez de permitir que la palabra de Dios esté santificando sus vidas, simplemente están buscando comodidad. Y la pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿cuán desesperado estás para conocerlo íntimamente? ¿Cuán desesperada estás para conocerlo íntimamente a nuestro Señor Jesús? El consejo completo de la palabra de Dios nos enseña que no está toda la iglesia preparándose para llegar a ser la novia de Jesús. Hay un remanente. Y la primera vez, hermanos, que yo escuché eso, pensé, ¿qué? Nunca escuché eso antes, ¿no? Entonces, esta idea de quién es la novia y entender que llegar a ser la novia requiere un tiempo de preparación, requiere un sacrificio, un esfuerzo. Pero cuando tú empiezas a estudiar toda la palabra de Dios, vas a empezar a ver que no toda la iglesia está preparándose en la palabra, buscando la presencia de Dios. No toda la iglesia está tratando de llegar a ser la novia y conocerlo a Jesús íntimamente. Tampoco alguien puede decir ahora quién es la novia o quién no es la novia, o quién es parte de un remanente o no. Dios decide, Dios viendo nuestros corazones, viendo nuestras vidas. Entonces, Él decide. No estamos hablando en ningún momento de un grupo exclusivo. Voy a hablar de eso en un momento, pero hay un remanente. Mira en tu manual algunos ejemplos y considera esos ejemplos conmigo en la palabra de Dios. Hay algunos ejemplos del principio del remanente en las Escrituras. En primer lugar, consideremos el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús, Él ministraba a las multitudes, pero también tenía 70 discípulos que Él ha enviado de 2 en 2, pero también tenía los 12 discípulos, un grupo más cercano. Pero la palabra nos enseña que dentro de los 12 discípulos tenía un remanente, Pedro, Juan y Jacobo, 3 discípulos. Y Él los llevó en ciertos momentos en su ministerio y solo los llevó a ellos. Y la palabra nos enseña que hay un discípulo, el discípulo Juan, que recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Queremos que sea eso nuestro testimonio.
recostar nuestra cabeza sobre el pecho de Jesús, porque significa que vamos a poder escuchar el latido de su corazón. Pero cuando tú consideres el ministerio de Jesús, ves rangos y que hay niveles. También considera conmigo a Adán y Eva. Eva fue tomada de una parte de Adán. ¿Dónde? Muchos dicen su costilla, pero este costado, el lado más cercano a su corazón, ¿no? Entonces, Eva fue tomada de una parte de Adán. La palabra nos enseña que Jesús es el segundo Adán. Pero hablando de Adán y Eva, dice, ella fue tomada no de todo su cuerpo, y nosotros somos el cuerpo de Jesús. Eva fue tomada de una parte de su cuerpo. Cuando tú estudias en Cantar de los Cantares, y tú estudias la pasión de la novia en Cantares, te animo a pensar y comparar la pasión que ella tiene en Cantares, comparar esa pasión con la pasión de la mayoría de los cristianos. Veo cristianos secos, veo cristianos malnutridos, veo cristianos que no están adorando y alabando con libertad o con pasión, y veo la pasión que la novia tiene para el novio y el amado en Cantares, y comparo eso con todo el cuerpo de Cristo. Depende de nuestra respuesta. Hay una diferencia en tener un llamado y responder este llamado, y voy a mencionar eso en un momento, ¿no? Pero estamos viendo esos ejemplos. También considerando el ejército de Gedeón, empezó con 32,000 soldados, 22,000 fueron a sus casas porque tenían temor. Se quedaron con 10,000 soldados, ellos fueron probados en su forma de alabar y adorar, y se quedaron con solo 300 soldados, un remanente. También en el monte de transfiguración vemos que Jesús llevó a solo 3 discípulos con él a un monte alto. Vemos el ejército de David también, son rangos y niveles, y lo que nos muestra que hay un remanente en las Escrituras. En el ejército de David, él tenía todo el ejército, tenía 37 valientes. Dentro de esos tenía 3 valientes, y tenían otros 3 valientes que sobresalían. Y también un último ejemplo, en el día de Pentecostés, habían solo 120 personas en el aposento alto. Sabemos que Jesús apareció a más de 500 personas una vez después de su resurrección, y apareció a muchas personas con la instrucción de quedarse en Jerusalén, de quedarse y recibir el bautismo del Espíritu Santo, de quedarse y esperar que este poder venga del Espíritu Santo. Entonces, Él apareció a más personas con esta instrucción, pero solo 120 encontramos en el aposento alto. Entonces, el objetivo de Dios siempre ha sido preparar una novia para su hijo. Siempre ha sido preparar una novia para su hijo. Y ella será una novia que lo ama de verdad. Ella será una novia que lo ama con todo su corazón. Como dice la novia en Cantares 5:8, estoy enferma de amor. Estoy enferma de amor. Recuerdo una vez predicando sobre este pasaje, y he estudiado he visto que la palabra enferma significa incurable. Entonces, ella tiene un amor incurable. Significa que el amor de Jesús ha afectado su vida a tal punto que ella no puede regresar atrás. Entonces, en Cantares 5:8, la novia dice, estoy enferma de amor. Déjame mostrarte otra cosa de la novia en un versículo en Apocalipsis 19:7. En Apocalipsis 19:7 nos dice algo interesante. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y toma notas, subrayas en tu Biblia o en tu manual, y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. Entonces, la manera de llegar a ser la novia de Jesús es preparándonos en la palabra. Preparándonos en la palabra. Entonces, no vamos a llegar a ser la novia de Jesús sin una preparación en la palabra, sin buscar la presencia de Dios. Y hermanos, cuando usas la palabra remanente, muchas personas pueden decir, ¿quién se creen usando esta palabra? Y en ningún momento estoy diciendo que nosotros creemos que somos la novia o un remanente. Déjame leerte ese también. No estamos hablando de un grupo exclusivo. Cada creyente tiene un supremo llamamiento de llegar a ser la novia de Jesús. Entonces estamos diciendo que es un llamado para todos. Ser su novia, ser la novia de Jesús es el anhelo de nuestro corazón. Pero hay una diferencia entre tener un llamado
y responder a aquel llamado. Queremos ser un pueblo que responda al llamado que el Señor Jesús nos da. No estamos diciendo que somos el remanente o somos la novia. Estamos diciendo que llegar a ser la novia, terminar esta carrera, es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es lo que el apóstol Pablo está hablando en Filipenses, el versículo que hemos leído. Y mira un poco aquí el corazón de la novia. En Cantares 1:4, mientras terminamos este audio, en Cantares 1, versículo 4, la palabra de Dios dice, atráeme, en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. El corazón de la novia, mira lo que dice en el versículo 4 ahí, atráeme, en pos de ti correremos. El corazón de la novia es un corazón puro, es un corazón que desea que todas las personas estén corriendo en pos de Jesús. La novia no es egoísta ni orgullosa. La novia se preocupa por las necesidades de los demás y por las necesidades del reino de Dios. Pero vemos una vez más en Apocalipsis 19 que la novia se ha preparado. Yo no conozco ninguna novia en lo natural que no se ha preparado para su boda. Y es lo mismo en la revelación espiritual. Si queremos llegar a ser su novia, tenemos que prepararnos en la palabra de Dios. En Apocalipsis 22:17, en este último versículo, en esta lección en el manual, dice, y en el espíritu el espíritu y la esposa, o la novia y la desposada, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La novia habla lo que el Espíritu Santo habla. Y ella tiene sed por la presencia y palabra de Dios. La novia habla lo que el Espíritu Santo habla. Y ella tiene sed por la presencia y palabra de Dios. Es nuestro anhelo que cada uno de nosotros podemos entender que estamos en una carrera. Después de recibir al Señor Jesús en nuestro corazón, estamos en una carrera. Hay un supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, en Filipenses, lo que leemos, de llegar a ser la novia de Jesús. Señor Jesús, gracias por esta palabra, gracias por este audio, gracias por las personas que están avanzando en este estudio, Señor Jesús, gracias por sus corazones y el deseo de conocer más de tu palabra y conocerte, Señor Jesús. Te doy gracias por sus corazones. Es nuestro anhelo y yo oro para que sea su anhelo también de entender que estamos en una carrera y entender que hay un supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús de llegar a ser la novia. Gracias, Señor Jesús, que este sea nuestro deseo y nuestro anhelo. En tu poderoso nombre, Jesús, oramos. Amén.